bienvenidos, bienvenidos. Amén, aleluya. ¿Cuántos aman a Dios? Gloria a Dios. La Biblia dice, oiga, fíjese, por siempre te amaré, por siempre te serviré. Qué pacto tan grande. ¿Qué tal si nos quedamos ahí en pie para reverenciar la palabra del Señor y abrimos la Biblia? Vamos a abrir la palabra en el libro de Primera de Corintios, Génesis capítulo 12. Libro de Génesis capítulo 12. Amén. Y vamos ahí a ver el versículo 7. Génesis capítulo 12. Glorificamos el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Dice así Génesis capítulo 12 en el versículo 7. ¿Está ahí conmigo? Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Incline su rostro y su corazón. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gloria y la honra a ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande en misericordia. Y Señor, te pedimos que hables a nuestra vida. Señor, unge mis labios, Señor, unge toda mi vida, Señor, para que sea única y exclusivamente tu palabra la que salga de mi boca, Señor. Padre, háblanos exactamente lo que tú quieres que recibamos en esta noche. Que no sea inteligencia humana ni sabiduría humana, seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, atamos, reprendemos y le ordenamos que salga fuera todo espíritu que quiera interrumpir, todo espíritu que venga a robar, a destruir, a quitar la bendición que tú tienes para nosotros. Señor, nosotros creemos por la fe que este lugar es tuyo, que nuestras vidas son tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar asiento, mis amados. Dios me le bendiga grande, rica y abundantemente. Permítame repetir lo que dice la palabra nuevamente en el versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Dice: y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Mire qué promesa tan gloriosa. Justamente con Abraham empieza un tiempo que se le conoce como la dispensación o la época de la promesa, ¿verdad? Y dice: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí, ¿qué dice? Un altar al Señor que se le había aparecido. Hay algo bien interesante, mis amados, y yo quisiera compartir con usted, porque es algo que tocó también mi vida, y me gustaría, cuando yo recibí esa palabra, yo quiero compartir esta palabra, aunque no es algo tal vez no es muy predicado, pero yo quiero hablar hoy sobre el altar, ese trono de Dios que está tan mal utilizado y tan mal expuesto hoy en día, ¿no? Hay una imagen que me gustaría que usted y yo veamos para que tengamos una idea. Y es muy interesante porque dice así, ¿verdad? Dice: allí se le apareció el Señor a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar. Cuando hablamos de altar desde Génesis, ¿sí? Esto es básicamente lo que consistía un altar, ¿sí? Era un lugar que podía ser de piedra, podía ser también de barro, y era algo donde se edificaba, ¿verdad? Se levantaba y allí sucedía algo. Era un lugar simbólico, era un lugar
que servía de lugar de contacto, lugar de testimonio, lugar de que vamos a hablar Dios y yo, y para que no se me olvide, para que quede constancia. Allí yo edificaba un altar, hacía sacrificio, todo sucedía en ese lugar. La Biblia no lo dice, pero cuando en Génesis, mucho antes, cuando Abel y Caín, ¿se acuerdan? Ofrendaron a Dios. La Biblia no habla de altar, pero lo más seguro es que hubo allí un altar donde ellos pudieron dar esa ofrenda a Dios y Dios le agradó la de Abel, ¿verdad que sí? Luego la Biblia avanza, vemos que viene el diluvio, ¿sí? Y Noé, cuando sale del arca, lo primero que hace Noé es construir. Oye, es muy interesante porque con todos los animales que había, él había dejado unos cuantos animales especialmente para ofrendar a Dios, para hacer un pacto con Dios. Y cuando él pasaron esa tremenda prueba que fue el diluvio, lo primero que hacen bajándose del barco, no había más nadie. Recuerde que solo se salvó Noé y su familia. Lo primero que hacen cuando salen de ahí es levantar un altar, ¿sí? Y adorar a Dios y darle gracias a Dios, porque no para que Dios los protegiera, sino porque ya Dios los protegió. Y luego avanza el tiempo y llegamos a Abraham, probablemente la figura que más altares levantó personales. Muy interesante porque Abraham, como era nómada, Abraham era muy rico, pero no tenía un lugar fijo. Abraham no tenía una mansión, no tenía la residencia Abraham, no tenía una dirección fija. Él era nómada, tenía muchas ovejas, ¿cómo decir? Mucho ganado, ¿verdad que sí? Se me olvidaba esa palabra. Y entonces, claro, el problema que hay con eso es que cuando pasa un tiempo, el ganado, las ovejas ya arrasaron con todo la hierba. Entonces hay que mover todas esas cientos y miles de ovejas a otro lugar donde hay nuevo pasto, ¿sí? Entonces Abraham era muy rico, pero vivía en casas de campaña, era nómada. Un tiempo estaba aquí y de pronto, al cabo del tiempo, había que levantarse e irse a otro lugar donde había nuevos pastos. No es como una casa de campaña hoy, media fea, media rústica, tenía todas las condiciones, evidentemente, era grande, espaciosa, pero al final era una tienda de armar y desarmar. Por tanto, en la vida de Abraham vemos varias veces que él construye altar, ¿sí? Levanta un altar para adorar a Dios en diferentes lugares, porque él se movía, ¿sí? Por eso también cuando se juntó o estaba viviendo con su sobrino, ¿se acuerda cómo se llamaba su sobrino? Lot, muy bien. Y dice que en algún momento ellos dos prosperaron tanto que ya las ovejas de él y las ovejas de Abraham no podían estar juntas. Y se peleaban los pastores que trabajaban para Abraham con los pastores que trabajaban con Lot. Porque claro, era muy poco espacio para tanta oveja. Y ahí es cuando surge la separación de ellos dos, cosa que era la voluntad y el propósito de Dios, ¿sí? Y allí también, cuando se separa de Lot, también construyó un altar. Ahora bien, con el tiempo, mis amados hermanos, hemos entendido mal. Luego vamos a ver un poco más profundo. Pero cuando hablamos hoy de altar, creemos que es este lugar de aquí. Creemos que esto aquí se llama altar. Cuando la iglesia, al principio de siglo, la iglesia tradicional, llamó al lugar de la parte de adelante de la iglesia, o la parte inclusive una mesa, ¿sí? Ese lugar simbólico donde ocurrió el sacrificio de Cristo, y entonces le llamó a ese lugar altar, ¿sí? Pero, y pensamos que cuando pasamos aquí al frente, estamos pasando al altar. Y cada día o cada domingo cuando vamos a la iglesia, pues entonces vamos al altar. ¿Y será así lo que dice la Biblia? Pues vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor. Porque muchos estamos, no vamos a decir engañados, pero tal vez mal cableados, mal enseñados, ¿sí? Porque la Biblia habla completamente otra cosa. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, no, todavía no, manténgase aquí. Verso 8, estamos en el versículo 7, ¿verdad? De Génesis, disculpe, verso 12. Ya lo vimos que él allí edificó un altar al Señor. Es muy curioso y me impacta porque Abraham era un adorador tremendo. Fue el primero que empezó a adorar, ¿sí? Y muy curioso porque Dios le dice, esta tierra te la voy a dar a ti
y a tu descendencia. ¿Sí? La pregunta es, ¿la tierra estaba vacía? No estaba vacía. Allí vivía el cananeo, el jebuseo, el fereceo y todos esos feos vivían allí, ¿verdad que sí? Y entonces, claro, Dios le había dado una promesa, esto es tuyo, pero en realidad era, por eso se llama el padre de la fe, porque no había, todavía eso no ocurrió, ¿sí? Pero mire qué cosa más grande, que Abraham recibe esa palabra, esa promesa, y él ¿qué hace? Adora. Él no esperó recibir la promesa para adorar, ya él adoró. Y muchas veces, mis amados, tenemos ese problema que solo adoramos cuando recibimos algo. Si no lo recibimos, estamos amargados, estamos preocupados, estamos llorando, estamos sufriendo, estamos inquietos, estamos ansiosos, estamos depresivos, estamos de todo. No recibimos porque no vemos, porque no nos salen las cosas. Y Abraham tenía muchos motivos para estar así, pero fíjese que todo lo contrario. ¿Qué hizo? Recibió una palabra. ¿Qué es el altar? Es un lugar donde yo recibo una palabra. El altar es un lugar donde yo adoro a Dios, donde Dios me habla, yo escucho, yo hablo, yo lo adoro, yo ofrendo, yo hago algo en ese lugar. Y para que quede testimonio, Abraham ponía piedras y levantaba allí, como para que no se me olvide que allí Dios me habló. ¿Hay alguien aquí todavía? Dios no, mire, la Biblia dice que el milagro que se recibe ya eso no tiene gracia. La adoración que se da a Dios cuando ya recibí algo, amén, gloria a Dios, pero la buena adoración es la que yo doy cuando no veo nada. La Biblia dice, creí, por lo cual hablé. Es importante, mi amado, porque tu boca va a hacer que tus ojos vean cosas. No, usted no me entendió. Si usted me hubiera entendido, usted hubiera dicho amén. La boca va a hacer, oiga, lo que tú declaras, lo que tú crees, lo que tú hablas, va a hacer que tus ojos vean. Si tú estás esperando ver para hablar, para alabar, para adorar, eso no es fe, eso lo hace cualquiera. Porque ya lo vi, ya lo recibí, ya estoy sano, ya tengo, ya Dios me sacó de la situación. Ahí cualquiera adora, ahí es fácil alabar, es natural alabar a Dios en esas circunstancias. Pero cuando Dios te da una palabra, solo tengo una palabra, ya sea por la palabra, ya sea una predicación, ya sea porque alguien me dio una palabra de parte de Dios. Entonces, lo que Dios espera de mí ahí es que yo active mi fe, ¿sí? Y es la fe la que la boca la va a reflejar y se mete en el mundo espiritual. Acuérdate que Dios hizo todo, ¿verdad? A partir de la nada. ¿Y con qué lo hizo? Con la palabra. Por eso Dios, el salmista David decía, Señor, pon guarda en mi boca. Guarda significa pon un policía en mi boca. ¿Para qué? Para que cualquier palabra que vaya a salir equivocada sea arrestada. Se me pare eso. Las peores maldiciones son las que hablas mal de ti mismo, contra ti mismo. Lo que tú hablas negativo, eso es fe. Usted sabe que el hablar negativo también es fe. No solo lo bueno es fe. Si tú hablas mal de ti, eso es fe negativa, pero es fe. Si tú dices, soy una buena para nada, el diablo que te está escuchando dice, amén. Así me gusta. Soy burra, soy fea, soy gorda, soy esto, no sirvo para nada, bien tenía mi razón, mi papá, mi mamá, no voy a llegar, no voy a poder. Todo eso es fe negativa. Y ya usted sabe lo que dice, ¿verdad? Según tu fe, será hecho. Por tanto, la palabra me enseña que si bueno es hablar bien, por eso la palabra bendecir es eso, bien decir. Hablar bien, cuando tú hablas bien a alguien, la estoy bendiciendo. Y lo contrario que es hablar mal de alguien o hacia alguien es maldiciendo. Lo contrario es bien diciendo. Cuán maldecidos hemos sido en nuestra generación, en nuestros países muchas veces, cuando desde niños nos decían que niño maldito, niño burro, que feo, sal de aquí. Ah, igualito a tu padre, mira, borracho como tu abuelo. ¡Pam! ¿Cuántas maldiciones? Es más, en nuestras, por lo menos en Latinoamérica, son más las palabras de maldición que recibimos que las de bendición. Eso hay que revertirlo. Porque tus palabras, te guste o no, tus palabras se meten en el mundo espiritual.
Otra cosa tal vez no, pero tus palabras se meten, entran en el mundo espiritual. Por eso es importante la oración, el clamor, porque tus palabras penetran donde tus ojos muchas veces no ven. Tu palabra tiene poder. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? Está en la lengua, está en lo que hablas, está en lo que confiesas. Tienes que hablar, aprender bien, hablar correctamente. Bendecirte a ti. Cuando salgo en la mañana, bendícete. Pon tu mano la mano en la cabeza. Ahorita vamos a ver eso. Pon la mano en tu cabeza y bendícete en el nombre de Jesús. Y declara por la fe cómo va a ser tu día. El diablo no quiere que tú hagas eso. Pues hay poder en eso. Hay poder en eso. El diablo quiere que tú te veas perdedor, destruido, que tú no sabes, que tú no nada. Pero a Abraham eso no le interesaba. La tierra estaba ocupada, él era mayor, tenía aproximadamente 75 años, no tenía hijos, no tenía descendencia, la tenía difícil. Entonces pronto Dios le dice, tú ves esta tierra, esto va a ser tuyo y de tu descendencia. Pero si no tengo ni un hijo, ¿cómo que va a ser mío y de mi descendencia si no tengo a nadie? ¿Usted cree que Abraham protestó, preguntó, puso dudas? No, yo te adoro, Señor. ¿Y qué hizo con esa adoración? Levantó un altar. Así fue ese primer altar que hizo Abraham. Porque él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Se acuerda de eso? Abraham vivía en un lugar lleno de idolatría. Oiga, Abraham vivía en una familia idólatra. Abraham salió, ¿no cree usted que Abraham Dios lo sacó de un lugar perfecto y que era un hombre perfecto? No, Abraham salió porque Dios tenía un propósito con él, ¿sí? Y Dios le dijo, sal, porque hay veces que Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero te tiene que sacar de donde estás. A veces Dios quiere hacer cosas, pero tiene que salir, tiene que salir. Hay veces Dios quiere obrar en tu vida, pero te tiene que separar de gente. Así lo hizo con Lot. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Cometió el error de llevarse al sobrino a la tierra que yo te mostraré. No dice que les mostraré, pero él arrancó con todo el mundo para allá. No, hay promesas y bendiciones que son para ti. Y tú tienes que saber. Y tienes que saber discernir. Y él se llevó a su sobrino. Ok, se llevó a su sobrino. El sobrino era un problema. Hasta que no se separó de su sobrino, no ocurrió grandes cosas en la vida de Abraham. Abraham dejó Ur de los Caldeos, cruzó. De hecho, la palabra hebreo quiere decir eso, que viene del otro lado del río. Eso es lo que quiere decir la palabra hebreo, ¿sí? Abraham, cuando lo vieron, ahí empezó con él la nación hebrea, ¿sí? El padre de la nación hebrea, porque vinieron del otro lado del río, ¿sí? Eso es lo que quiere decir hebreo. No sabían cómo llamarlos a ellos y así los llamaron, los hebreos, los que vienen del otro lado del río. Y Abraham llegó a estas tierras de acá, tierras muy buenas, muy fértiles, porque estaban ocupadas. Y él no tenía a nadie, solo tenía a Dios. Y Dios le dio una palabra. Él la creyó y adoró. No hizo más nada, solo adoró. Ahora, ¿qué dice el verso 8? De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel. Ya sabemos qué quiere decir Betel, ¿verdad que sí? Betel quiere decir casa de Dios, ¿sí? Dice que de un lado tenía Betel y al oriente tenía Jai. Jai quiere decir montón de ruinas. Muy curioso, ¿sí? Porque simbólicamente, fíjense, él se llega a un lugar, ya adoró allá, pero él siguió, ¿sí? Está todavía en la tierra de Canaán. Y de pronto llega a Betel, lugar que se llama casa de Dios. Y un lado, enfrente tiene casa de Dios, que es Betel, y atrás tiene una cosa que se llama Jai, que quiere decir montón de ruinas. Y él está ahí en el medio. Y ahí son lugares peligrosos porque, claro, delante tienes la bendición, delante tienes el plan de Dios, pero atrás tienes la ruina. Y mucha gente se le olvida qué es lo que hay detrás. Y como se te olvide, vas a regresar. Por eso es tan importante. Dice que, ¿qué pasó ahí? Allí edificó, ¿qué dice? Un altar al Señor. E invocó el nombre del Señor. Por primera vez que se comienza a oír esa palabra, invocar. Nadie había invocado antes, ¿sí? Él comienza a invocar. Ese es otro nivel ya. Pero fíjense que delante tengo casa de Dios, detrás tengo un montón de ruinas. Eso es lo que quiere decir Jai. Y para que no se me olvide de dónde me sacó el Señor, yo planto ahí un altar. Para cuando yo pase de nuevo, yo diga, mire de dónde me sacó el Señor. A veces se nos olvida. El pueblo de Israel estuvo 400 años, o sea, más de 4 siglos.
A mí siempre me impacta eso. Esclavos en Egipto, ¿sí? Esclavos que la pasaron durísima de generación en generación, ¿sí? Yo decía hace poco, hasta se me olvidó, es como que imagínense, para que tengan una idea, el pueblo de Israel es como que entró en Egipto como esclavo en el año 1500 y algo y salió ahora en el 2026. ¿Usted sabe lo que significa entrar un pueblo en el año 1500 y algo y que salga ahora en el 2026? Pues eso le ocurrió al pueblo de Israel. Claro, cuando salieron de Egipto en el 2026, desde 1500 no sé cuánto estaban presos, esclavos, sirviendo, construyendo por nada. Entonces, cuando salieron, estaban perdidos. Ahora, ¿qué usted cree? Que cuando avanzaron un poco, mi amado, oiga, preste atención. ¿Qué sucedió? Estaban queriendo regresar. ¿Se acuerda? Y decía, no, si allá estábamos bien. Mentira. Se nos olvida lo mal que estábamos en el mundo. Ay, no, es que yo antes me iba mejor. Mentira del diablo. Si tú estabas depresiva, llorando, te querías morir, estabas en alcoholismo, no, te sentías lo peor. Pero se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Por eso dice Apocalipsis, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Porque con el tiempo se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Por eso Abraham, ¿qué hacía? Levantaba un altar. Porque ese altar físico que vemos ahí en la imagen nos hace recordar cuando pasemos, cada vez que yo pase por aquí, este es el lugar este es el lugar mío de adoración. No se me puede olvidar de dónde me sacó el Señor. Es un lugar importante, es un lugar donde Dios me va a hablar y donde yo voy a sacrificar. Ahí yo ponía un animal, ¿sí? Que iba a tomar mi lugar. Yo pedía perdón por mis pecados. La Biblia dice, recuerde que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Eso dice la Biblia. Por eso Cristo murió en la cruz. Cristo no es un payaso en la cruz, un excéntrico que vino ahí a dar su vida ahí para que lo recuerden. No. Jesús dio su vida en la cruz porque la Biblia, la ley de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso el pueblo de Israel constantemente sacrificaba animales en los altares, lo ponía ahí. ¿Por qué? Porque ese animal, sobre ese animal iban los pecados míos, todo lo malo que he hecho, y los pecados de mis hijos y de mi familia. Iba sobre ese animal. Entonces se sacrificaba a ese pobrecito animal y sobre él, bueno, como alguien tenía que morir, porque la Biblia dice que la paga, el precio del pecado es la muerte. Esa es la ley de Dios. Es como que la ley dice, el que robe va preso. Eso dice la ley humana. Bueno, la ley de Dios dice, paga el precio de pecar, o sea, de desobedecer, de incumplir la ley de Dios, como por ejemplo, no matarás, no robarás, no mentirás. Eso dice el Código Civil de Dios. El Código de Dios dice, la ley de Dios dice eso. Entonces, claro, nosotros constantemente violamos la ley de Dios. Mentimos, somos hipócritas, se nos va a veces la boca, a veces no, muchas veces. Y entonces, claro, tremendo problemón. Adulteramos, fornicamos, vemos lo indebido, oímos lo indebido, chismeamos. Tristemente, pero es así. Hay pecado en nosotros. Así también era antes. Entonces, sobre el animal en el altar se ponía ese sacrificio. Y ese animalito era, yo le ponía todos los pecados de mi hogar y de mi familia sobre él. Y entonces, con el fuego, el altar, el objeto, o sea, el animal era el sacrificio. Y entonces el fuego quemaba aquello y subía. Ese humo subía, digamos, a la presencia de Dios y simbólicamente todo eso se quemaba y Dios lo recibía arriba. ¿Me está entendiendo esto? Y entonces Dios aceptaba la ofrenda y los pecados míos y los pecados de mi familia eran aliviados. Porque realmente quitado, lo que se dice quitado, no quitaba el pecado. Pero bueno, lo aliviaba un poco, nos vemos el año que viene, porque tiene que traerme más sacrificio. Porque los pecados solo se aliviaban. Hay alguien aquí todavía. Pero era necesario. ¿Cómo será que el diablo es imitador? Que otras culturas, otros pueblos adoptaron el mismo sistema. Levantaron altares, pero en vez de al Dios verdadero,
a sus dioses, por ejemplo, los Baales, ¿sí? En la Biblia usted va a encontrar muchas veces donde dice que, y el rey Ezequías, por ejemplo, hizo lo correcto delante de Dios y derribó los altares, ¿sí? Usted va a escuchar muchas veces eso, va a leer muchas veces en la Biblia. O derribó los lugares altos, porque se hacía. Una de esas personas, mis amados, lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Acompáñenme, por favor. Libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes. Primera de Reyes está antes de Segunda de Reyes. No le ayudé mucho ahí, creo. Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver una historia muy conocida. ¿Está ahí conmigo? Ok, dice en capítulo 18, vamos a leer en el versículo 30. Y es la historia archiconocida de un profeta que se llamaba Elías. Muy bien. Elías era un hombre de Dios y ya el tema del altar o de los altares, ya pasamos mucho tiempo, los altares ya era una cosa natural, ¿sí? Es más, fíjese que Abraham, que vivió sin ley, esto es algo muy importante. A Abraham nadie le dijo que hiciera eso. Es curioso. Como tampoco Abel y Caín, tampoco. Ellos ofrendaron de corazón lo que Dios recibió uno mejor que otro. Noé igualmente, cuando salió, no había ley, no había una instrucción. La gente adoró, levantó un altar de corazón, no había ley. Pero claro, ya después, en el libro de Deuteronomio, cuando llega la ley, ¿sí? Lo que se llama como la ley de Moisés, entonces ya el altar formaba parte ya de la tradición, formaba parte de la ley. Dios dio instrucciones acerca de este famoso altar, ¿sí? Y ya en tiempos de Elías había un altar en medio del pueblo, porque los altares no estaban fuera, los altares eran un lugar importante en el centro de la ciudad, ¿sí? Y allí había un altar, ya era normal adorar a Dios allí y hacer sacrificio y todas las fiestas y todas las cosas que Dios ordenaba. Pero dice aquí lo siguiente, ya sabemos que los Baales, los seguidores de Baal era un dios. Dice el verso 30, entonces Elías llamó a todo el pueblo, ¿verdad? Y les pidió que se acercaran a él y cuando el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor. ¿Que cómo estaba? ¡Wow! El altar de Dios, ¿cómo estaba? En ruinas. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo el pueblo de Dios ya no adoraba a Dios, ya no sacrificaba animales ahí, lo tenía abandonado, lo tenía en ruina. ¿Pero qué hacía entonces? Pues el pueblo de Dios, ¿sabe lo que hacía? Pues adoraba y sacrificaba al Dios Baal. Señor, reprenda al diablo. Allá hacían esos sacrificios, adoraban a los Baales. Eso es lo que ocurría con el pueblo de Dios. Cuando Elías vio aquello, se desagradó tanto que entonces hizo que vinieran esos profetas de Baales. ¿Cuántos eran? 400. Oiga, y él solito hizo que vinieran 400, los 400 profetas de Baal. Venga, vamos a hacer una cosita. Ustedes van a clamar a su Dios Baal, ¿sí? Y yo voy a clamar a mi Dios, ¿sí? El primer Dios que responda, ese es el Dios verdadero. Eso dice, cuenta la historia, usted lo lee después con calma, pero eso fue lo que sucedió. Y entonces los profetas de Baal empezaron y pusieron animales y empezaron ahí todo el día ahí gritando y se cortaban y saltaban. No sé cómo hacían, pero ellos ahí tenían su rollo, ¿verdad? Y el caso es que Baal ni vino, ni se le esperaba, ni respondió. Y entonces hasta Elías se burlaba y decía, griten más alto, que yo creo que su Dios está medio sordo, ¿sí? Yo creo que está ocupado. Se mofaba de ellos. Hasta que llegó, ya dijo, ya, no hagan más nada, sacan de aquí, ¿sí? Y entonces le tocaba el momento a Elías, ¿sí? Pero aquí está lo interesante, mi amado. Dice, verso 30, entonces Elías llamó a todo el pueblo. Recuérdense que el pueblo estaba lejos ya de Dios, no estaba adorando. Él hace que vengan al altar. Yo necesito venir al altar. ¿Qué más sucedió? Les pidió que se acercaran. Y cuando el pueblo se acercó, dice, él se puso a arreglar, ¿qué dice? El altar del Señor.
Esto es muy interesante, mi amado. ¿Por qué? Porque para que Dios derrame su gracia y su bendición, para que Dios derrame de su fuego, yo tengo que arreglar el altar. Ahorita vamos, esto vamos de introducción, todavía no he empezado a predicar. Más adelante empiezo, porque esto es un poquito de historia. Pero es muy interesante este detalle. Lo primero que Elías hizo antes de orar, ¿qué fue? Arregla el altar. Porque Dios no se puede derramar en un altar que está en ruinas. Preste atención a ese detalle, no se lo olvide, márquelo ahí, anótelo, porque ahorita vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué más hizo Elías? Dice, se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruina. Ahora, verso 31, tomó 12 piedras. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre será ¿quién? Israel. ¿Qué hizo entonces Elías? Tomó 12 piedras, una por cada tribu. ¿Qué simboliza eso? Elías dijo, se acabó aquí la cosa. Tenemos que volver a ser uno. Porque Dios no se derrama donde no hay unidad. Donde hay división no hay fuego de Dios. Por eso agarró las 12 piedras y las juntó en el altar que simboliza toda la nación. Porque él iba a orar y quería que Dios se derramara. Pero donde hay división, Dios no se derrama. Pero esto no es solamente en una iglesia. Si en el hogar hay división, no se ve la bendición. Si en lo que estoy haciendo no hay unidad, no hay solidez, no estamos en un mismo sentir, no se ve la mano de Dios. ¿Hay alguien aquí? Porque hay veces que estamos queriendo hacer cosas y no hay unidad. Por eso la palabra división es eso, división, o sea, dos visiones. La iglesia, mi amado, debe ser una, y eso es algo que renacer tenemos que entender. Para que Dios siga obrando tenemos que ser uno. En la diversidad tenemos que ser uno. Claro que cada uno somos un mundo. Y cada uno piensa y pensamos, y qué bueno que cada uno pensamos diferente. Pero en las cosas que nos une tenemos que ser unidos. Me gusta entender esto, que la iglesia no es un taxi. La iglesia yo lo veo como un bus. A un taxi yo llego, entro, me monto y digo, al aeropuerto. Y me lleva. Yo le digo al taxi a dónde quiero ir. Pero la iglesia no es un taxi porque yo no puedo ir a la iglesia y que yo haga lo que yo quiero hacer. Porque eso no es así. ¿Sí? Cuando llego a la iglesia yo tengo que entender que la iglesia es como un bus. Ya tiene su ruta definida. Ya sale de un lado y va hacia otro. Por tanto, si me gusta el trayecto de esta línea, me monto y me estoy tranquilo hasta que llegue al término. Que al final, a mitad del trayecto me di cuenta que esto, ok, me bajo tranquilamente y agarro otro bus. Pero yo no le puedo decir al chofer del bus que agarre porque me lleva al aeropuerto, no, porque yo voy a Meirán, o yo voy a Bernier, o yo voy a Jeunesse Plage. O sea, tiene su ruta definida. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Que las personas llegan a veces a las iglesias y no, en medio de la diversidad intentan imponer su visión. Y entonces ocurren las divisiones. Y es triste porque Dios no puede obrar donde hay división. Lo primero que debe haber en el altar de cada uno de nosotros es unidad. Somos diferentes y gloria a Dios. Solo las sectas todos son iguales. La prueba de que no somos una secta es que usted piensa diferente a mí. Pero en el amor del Señor nos unimos en la diferencia. Oramos. Buscamos lo mejor para la iglesia, para la visión, para lo que Dios quiere. Aprendemos la palabra dice, someteos los unos a los otros. ¿Por qué dice eso? Porque yo tengo mi carácter, usted tiene el suyo, usted tiene una manera de ver las cosas, yo tengo otra. ¿Cómo funciona? En humildad me someto. No busco mi interés, sino el bien común. Esa es la iglesia. Ay, pero es que me ofendieron. Claro que te ofendieron. Normal que la iglesia nos ofenda. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué? Muy interesante. Porque como somos todos diferentes, ¿sí? Es normal que a veces una palabra de uno le duele al otro. ¿No dice la Biblia que somos una familia?
Dígame qué familia no se pone bravo el uno con el otro. Dígame qué familia, aunque sean de 2, de 3, de 4, de 5, no hay un rollo. O un dije que yo, dije que tú, que me dijiste que tú, y se formó. Y ahí tiene que venir el padre de familia, poner paz, o alguien, el sabio o la sabia de la casa, tiene que poner a arreglar el tema. Si en una familia de 4 o 5 hay situaciones, imagínense una familia de 40, de 50, de 100, de 200, de 300, de 500, dígame gloria a Dios, amén. Una de 1000. Estoy poniendo números, diga amén, amado. Mientras más crezca la iglesia, claro. Entonces, ¿qué es lo que toca? Humildad. No hay lugar para eso. ¿Por qué? Porque estoy queriendo que en el altar de Dios, Dios obre. Pero fíjense que lo primero que hizo Elías fue unidad. ¿Qué hizo Elías? Arregló el altar. Hay alguien que me está siguiendo. Ahora esto se complica más. Dice la palabra, ahora sí, Primera de Corintios. Ahora sí empezamos. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Disculpe. ¿Está ahí conmigo? Mira lo que dice ya ahora Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, porque ahora todo es más fácil, pero a la vez más complicado. Usted verá por qué. Dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes, oiga, toca a tu vecina y dile eso es contigo? El cuerpo de ustedes, o sea, tú, yo, ¿qué dice? ¿Qué dice que somos? Dice que ahora soy el templo del Espíritu Santo. Y epa, se puso feo esto. Mire esto. Dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo que está en ustedes. Quiere decir que las cosas a partir de Cristo cambió. ¿Por qué? Porque el último altar, presten mucha atención, el último altar fue la cruz. Y el último sacrificio fue Cristo. Y cuando Jesús dijo, consumado es, se acabó. Ya no hay necesidad de más sacrificio. Se acabó. Por eso dice que en el templo se rasgó el velo. Había un velo en el templo. Porque dice que somos el templo. Quiere decir que todos los elementos del templo ahora están dentro de mí. Oiga. Quiere decir que ya Dios, primero vivían ahí, Dios se manifestaba en un altar. Luego, cuando se construye un templo, entonces ese altar estaba en el templo y Dios se manifestaba en el templo, ¿sí? Pero eso cambió con Cristo. Él fue el último sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la cruz fue su altar. Esa muerte de Él fue el último sacrificio necesario. ¿Por qué? Porque las ovejas o los machos cabríos que se sacrificaban para aliviar los pecados míos, de mi familia, de mi pueblo, y tenía que venir cada rato a hacer los mismos sacrificios. Eso cuando Cristo da su vida se acabó, porque es una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es suficiente. Si es para Dios, déselo fuerte. Por eso la salvación ahora es por gracia. Gracia significa regalo no merecido. Oiga bien esto. Cristo murió por mí y me brinda esa salvación. No porque yo me lo merezca, porque soy pecador. Él lo hace por gracia. Es un regalo que no me merezco, pero Él me lo ha dado. Cambió completamente el panorama. El velo se rasgó en el templo. Había un velo que no se podía acceder y el velo se rompe. Dios trasladó el altar, el lugar santísimo, todo eso lo trasladó ahora a mi corazón. Eso está glorioso, pero se complica la cosa. ¿Qué más dice? Hay otra palabra en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Vamos rápido, amado. 2 de Corintios, el libro que sigue. Capítulo 6, verso 16.
¿Ahí conmigo? Y dice, ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué dice? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ajá. ¿Qué somos ahora? Templo. ¿Dónde vive Dios ahora? Toca a tu vecino y dile, ahora Dios vive en ti. Por eso, cuando invitamos a las personas a recibir a Cristo en su corazón, no entendemos lo importante que es este paso. Pareciera que, ay, esa me llena, o sea, me da pena, ¿verdad? Porque, ay, no, el enemigo dice, no levante la mano, qué vergüenza, qué pena, todo el mundo te está mirando y el diablo hace que la mano se te ponga ahí tullía y tú no la levantas. ¿Y quién quiere orar? O quién quiere una petición y lo que sea, y tú ves ahí que te da garrotera y tú no levantas la mano porque te da pena, te da vergüenza y no te das cuenta que es el enemigo que te está robando la bendición. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en ese momento o la oportunidad que tú tienes en ese momento es decir, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo necesito que el templo de Dios ahora sea dentro de mí. Si yo no recibo a Cristo en mi corazón, no soy templo. No pasa nada dentro de mi vida. Pero además, si no levanto mi mano, eso es un gesto de valentía. Por eso Jesús dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, delante de la gente, no pasa nada, usted puede. Pero Él dice claramente, yo también lo haré en el día final. Delante de mi Padre, cuando me diga, ¿tú conoces a aquel socotroco? Yo una vez lo vi, pero no levantó la mano, entonces yo tampoco la levanto por él. No, pero que tú. No, lo siento, él no levantó, yo tampoco levanto. Así que ahí mételo en la puertecita caliente. Porque me avergoncé. Me dio, parezco yo tullido aquí, no quiero levantar. Pero cuando estaba en el mundo o en la discoteca, yo levantaba bien las manos. Sí, en la discoteca yo me movía más que movión. Y salí un viernes y regresaba el domingo con el esqueleto. Y ahora con Cristo me da reuma. Una cosa, alaba el Señor, aleluya. Amado, ¿qué pasó? Ay, es que ¿qué dirán? Pero si antes no te daba pena, ibas borracho, ibas de todo, y a ti no te daba pena, y ahora en Cristo te da pena. Cuidado, porque es el enemigo, el diablo, el orgullo, la soberbia, que me roba mi bendición. Así que cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, no me da pena, no me da vergüenza. Vergüenza me daba antes la vida que tenía, ahora no. Cristo en mi corazón, venga. Pues eso es un acto de fe. Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Quiero que el templo de Dios, yo quiero ser templo de Dios. ¿Qué más dice? Ay, santo, ¿qué dice? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, ustedes son el templo del Dios viviente. Y dice, ya Dios lo ha dicho. Oiga lo que dijo Dios. Habitaré y andaré, ¿qué dice? Entre ellos. No, que voy y te espero en la esquina, no. El libro de Hechos, no lo busque porque no hay tiempo. En el libro de Hechos dice, en Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos. Por eso es tan importante que yo entienda esto, que ahora el altar que yo tenía que construir y que estaba allá y que ahora está dentro de mí. Y en ese altar había algo muy importante y es que la llama no se podía apagar. Mire qué curioso esto. Porque ahora, qué lindo que el altar esté en mí, pero ahora el responsable de que la gloria de Dios caiga en mi vida soy yo. Es usted. Le digo esto porque tenemos la tendencia, porque la iglesia tradicional nos llevó a ese punto de que voy a la iglesia a recibir. ¿Quién le dijo? Usted aquí no viene a recibir nada. Usted tiene que venir aquí recibido ya. Porque usted es altar. Y yo soy altar. Toca a tu vecino y dile, tú eres altar. ¿Y eso qué significa? Espere. Oh, aleluya. Nosotros, mi esposa y yo solo somos aquí los responsables de esta comunidad. Nada más.
que velamos por las almas, amén, que estamos pendientes, que nos gustaría que usted vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero el responsable de su vida espiritual es usted. El sacerdote de su casa es usted. El hombre y la mujer de Dios en su casa es usted. Quiere decir que el responsable de que la gloria de Dios, la presencia de Dios esté en su casa y en su vida es usted. El fuego tiene que estar encendido, pero porque usted es el responsable de mantener ese fuego encendido. Pero la iglesia tradicional nos enseñó como que voy a la iglesia a buscar de Dios, a buscar de Dios. ¿Y dónde lo dejaste antes? ¿Dónde se metió Dios? ¿Dónde fuiste a la migro y lo dejaste perdido? ¿Cómo que a buscar de Dios? Si tú eres altar. ¿Quién inventó esa expresión de que voy a buscar a Dios? Hermano, tienes que buscar a Dios. No se me ha perdido, vive en mí. Cuando yo entiendo eso, yo me mido 3 veces haciendo tonteras. Porque donde quiera que me mueva, aun cuando estoy cavilando cosas malas, aun cuando estoy haciendo lo malo, acuérdate que Dios está ahí. No lo entristezcas. Cuidado, porque mire, Pablo le dijo a Timoteo, reaviva el don que hay en ti. ¿Te acuerdas que Pablo le dijo a Timoteo? ¿Qué quiere decir eso? Que Timoteo, cuando le dice reaviva el don que está en ti y que te fue dado por la imposición de mis manos, dice Pablo, ¿sí? En 1 Timoteo. Quiere decir que Timoteo se estaba como que durmiendo espiritualmente. Por eso dice reaviva. Si dice reaviva es porque se estaba medio que muriendo, se estaba medio que apagando. Pablo vio algo que le dijo, chacho, reaviva. Es tu responsabilidad. Aunque me lo diga Pablo, aunque me lo diga el pastor, o que me lo diga quien sea, la Biblia me habla, Dios me habla y yo soy el responsable. Eso cambia completamente. Hay gente que culpa a la iglesia de mi fracaso. Ay, que en la iglesia no oran por mí. ¿Vos? Es que, claro, es muy fácil cuando me va mal echarle la culpa a alguien, al pastor, a la iglesia, a la congregación, la hermanita, el hermanito. Es muy fácil, porque constantemente eso es lo que hacemos, echamos la culpa y la responsabilidad de lo mal que estamos haciendo, hay que echársela a alguien. Pero eso así de Génesis, cuando Dios le dijo, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Ella fue esa cabezona, ¿para qué me diste? No había otra, me diste esa. Y mentira, él era responsable también. Pero fíjense, si esto de echarle la culpa a alguien, esto es más viejo. Siempre queremos buscar a alguien, porque no asumimos. Por eso, y con esto ya voy cerrando, por eso ahora, a partir de Cristo, ya no pongo animales en el altar. Entonces ahora, ¿qué pongo en el altar? El animal que vive en mí. Ahora yo lo que voy a sacrificar en el altar de Dios, que es mi orgullo, mi soberbia, mi carácter, mi lengua, mi envidia, mi yo. ¿Entiende lo que se sacrifica ahora? Antes se sacrificaba, yo no sé si usted me está entendiendo. Romanos capítulo 12. Ahora sí vamos a cerrar. Romanos capítulo 12. Anhelaba hablar de esto porque hay un mal concepto. Constantemente vengan al altar y la gente va loca al altar y parece que el altar tiene no sé qué. Y esto es una plataforma, esto es aquí una parte elevada para que usted me vea mejor nada más. El altar está en usted. Es un lugar importante. Yo no digo que las personas pasan en fe y oramos y gloria a Dios. Yo no minimizo eso. Pero es algo que la iglesia Renacer tiene que tenerlo bien claro y salir de la ignorancia que nos metió la iglesia tradicional, donde vamos a un lugar a buscar algo. No, usted no tiene que ir a buscar nada, usted ya viene buscado. Usted tiene la responsabilidad como yo de buscar a Dios que está dentro de usted y sacrificar al animal que llevo dentro. Todos tenemos un animal. Hay que sacrificarlo. ¿Y cuál es el fuego? El Espíritu Santo. Él es el que te va a ayudar a llevar cautivo todo eso. Sea cual sea lo que tú sabes que en tu carácter hay que cambiar. Todos sabemos. Pero vale la pena. Mire qué dice. Romanos 12. ¿Está ahí conmigo? Romanos 12, versículo 1. Mire lo que dice. Así que, hermanos, dice, yo les ruego. Mire,
Dice el apóstol Pablo tan bello. Dice, yo le ruego. Mira a Pablo rogándonos a la iglesia. Qué amor. Dice, yo le ruego. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios, que se presenten con cordero, ovejita, palomino. ¿Qué dice? No, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo. No se le ocurre matar a nadie. Es vivo, usted es vivo. Ahora, eso tiene sus pros y sus contras. Porque antes sacrificábamos, pero el sacrificio eran animales muertos. Pero ahora en Cristo el sacrificio somos nosotros vivos. Pero aquí hay un problemita. ¿Por qué? Porque antes lo que matábamos y poníamos en el altar, de ahí no se movía. Pero ahora resulta que como soy yo, la ofrenda viva, hay gente que me pongo en el altar el domingo, pero el lunes me levanté del altar. Y el lunes estaba moqueando aquí, ¡ay! Sacrifico mi vida en el altar de adoración. El lunes estoy haciendo de las mías. Porque como soy una ofrenda viva, me levanto. Cada domingo me pongo en la ofrenda. Y me levanto el lunes. Toca a tu vecino y dile, si te pones en el altar no te levantes. ¿Hay alguien aquí? Oh, gloria. Eso es lo que Dios quiere. Mire, hermano, no hay magia. Usted no necesita ir a Harvard. Usted no necesita una teología, un licenciado en teología para entender esto. Dios está en mi vida y quiere obrar en mi vida. No me va a obligar. Por eso dice, preséntense ustedes mismos. Antes yo presentaba un animal y el pobrecito llevaba toda mi culpa, pero ahora no, ahora las culpas son mías, ya no se le puede echar a nadie. Entonces yo me tengo que presentar al Señor con honestidad, como sacrificio vivo de verdad. Ay, es que no puedo cambiar. Mentiroso. Tú sí puedes cambiar, porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Tal vez me costará un poco más, un poco menos, pero yo puedo. Sacrificio. Ahora, si voy con esa acción, yo soy así. Que le guste bien, el que no también. Si no te gusta, le echas azúcar. Si voy con esa actitud arrogante, lógico que no cambio. Porque acuérdate que dentro de mí hay un reino. Yo tengo que darle autoridad a Dios para que obre en mi reino. ¿Qué significa el que ahora yo soy? Ahí entiendo a Pablo cuando decía, ya no vivo yo. Ahora vamos entendiendo, ¿verdad? Ya no vivo. ¿Por qué dice que no vivo? Y Pablo era de Ampanga. ¿Por qué Pablo dice ya no vivo yo? Porque él ya entendió esto. Hebreos capítulo, no me acuerdo, 12 o 10, no me acuerdo ahora. Él habla de la importancia de esto. Él entendió que ahora la ofrenda soy yo. Yo soy el que me pongo ahora en el altar. Y yo sacrifico mi carácter. Ya no es la ovejita. No, ahora soy yo. Mi orgullo, mi celo, mi envidia, mi ego. Ay, es que yo no sé adorar. Tú sí sabes adorar. Busca algo que te quite el... Mira, eso es fácil. Señor, ¿qué hay en mí que si no lo tuviera no puedo ni dormir? Tú adoras eso. Te lo repito. Busca algo en tu vida, cada quien lo suyo, cada quien con su altar, que tú dices, si yo no tuviera esto, me muero, no puedo ni dormir. Tú adoras eso. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Que lo único que me quitaría a mí la vida, el sueño, como hemos cantado, es que Dios no tenga a mi Dios. Eso es adoración. Eso es altar. Con facilidad decimos, no voy a la iglesia. Y puedes. Hoy no tengo ganas, me duele la uñita. No puedo. Me duele. Me da pena porque cuando veo creyentes en el mundo que lo están rebanando por ser cristiano y a mí por la uñita, no voy a la iglesia. Hace frío, la iglesia tiene techo, tiene calefacción. Los buses están de maravilla, los recomiendo. Es que está lloviendo, tiene techo. Y cuando veo esos videitos a veces, iglesias en lugares remotos,
el agua hasta aquí, no tienen techo, y usted lo ve ahí bajo la lluvia, adorando, y Dios mío, qué pena, me salen las lágrimas. Porque como yo miro a esa gente y decirle, no, si llueve así en mi iglesia no van. Gente que hace kilómetros y kilómetros para llegar a su lugar de reunión. ¿Por qué? Porque adoran eso. Adoran a Dios, adoran todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora, todo aquello por lo cual tú lo haces, o sea, ¿qué me quitas? Si no tengo dinero, yo me moriría, se me va el sueño, tú adoras el dinero. Y así con los hijos. Yo amo a mis hijos. Pero si mañana no están, oye, Dios sabrá. El que no me puede faltar es Dios. Un día harán su vida, un día... Mira, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Nos los han dado por un tiempo y luego mi responsabilidad es ponerle alas porque un día volarán solos. Y mi responsabilidad es que sean alas sólidas, fuertes y mostrarle cuál es el Señor y su palabra y su camino y listo. Para que por eso dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará. Ese es mi objetivo. Pero no son míos, son de Dios. Me los prestaron por un tiempo. Por tanto, ese concepto de, ay, no, yo, sin mis hijos, sin gente que se murió la mamá y se suicidan. Ay, mi mamá. Señores, gloria a Dios por mamá, pero mamá tiene que ir a la presencia del Señor un día. Es que hay gente que quiere ir con Dios pero no quiere morirse. Si no me muero, no voy con Dios. Y si mi mamá o mi papá no descansa, no va con el Señor y allá nos veremos. Esa es la diferencia. Que yo sé en quién he creído y a dónde voy y a quién voy a ver. A un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. Allá está mamá, allá está papá y allá estarán mis hijos. Esa es mi responsabilidad de educarlos para yo verlo allá. Pero estos 70, 80, 90 años, nuestra vida aquí es pasajera. Por tanto, adorar, sí sabemos adorar. Lo que pasa es que tenemos que... ¿Qué hizo Elías? Restauró el altar. Antes de que el fuego caiga, restaura el altar. Si tú quieres ver la mano de Dios, restaura el altar. ¿Dónde está el altar ahora? Tiempos de Jesús. El altar ya estaba en el atrio. Hay una imagen ahí que Mayra me va a ayudar. Más o menos así era el templo en tiempos de Jesús. Era así, más o menos. Y el altar, ya había sacerdote, ya estaba más modernizado, más o menos era así. Ese era el altar. Antes de pasar, pues ahí se hacían los sacrificios, los sacerdotes hacían el sacrificio de esos pobrecitos animales, que era necesario que tomaran mi lugar. Pero ahora después de Cristo, ya Cristo tomó mi lugar. Yo no necesito sacrificar nada. Pero ahora el que tengo que sacrificarme yo mismo, por eso dice Pablo, preséntate tú mismo. Ay, necesito. No, tú mismo. Preséntate como sacrificio vivo, agradable, perfecto. Dice que esa es la verdadera adoración, dice el apóstol Pablo. El altar no es esto. Es un lugar importante en la iglesia, pero esto es una tarima, tú eres el altar. Tú eres el responsable de la gloria de Dios en tu vida, en tu hogar. Nosotros no tenemos ni idea la responsabilidad tan grande. Antes era fácil. Voy al templo, llevaba mis animalitos y toda esa gente ahí hacían el trabajo por mí. Mataban, sacrificaban, pedían perdón por mi familia, hacían los sacrificios y yo me iba a mi casa tranquilo. Y Dios me bendecía, pero porque ellos estaban haciendo los levitas hacían su trabajo. Pero ahora no. Después de Cristo, eso se acabó. Ahora soy yo el que tengo la responsabilidad. Ser valiente, ser hombre, ser mujer. Y vivir en un mundo difícil y en caos. Pero donde quiera que voy, yo llevo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el altar está en mi vida. No es que yo soy cristiano y nadie se enteró. No, se nota que tú tienes algo. Porque tú eres altar. Tú eres hijo de Dios. Dios vive en ti. Tú eres sacrificio vivo. Donde quiera que te mueves, se mueve el reino de Dios contigo. Eso es cristianismo actual. Eso es gloria. Eso es presencia. No es religiosidad. No es ritualismo. No es tradicionalismo. Pero todo comienza
con restaurar el altar de tu vida. Vamos a orar. Ponte en pie. Yo te invito en esta noche.